Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Bueno, hoy vamos a usar la primera mitad de la clase para repasar y terminar de ver lo de vectores en Rn, y después ya en la segunda mitad de la clase vamos a empezar con sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones es un tema muy útil, sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Y no es muy difícil, es bastante algorítmico. Bueno, primero vamos a repasar lo que son vectores en Rn. Entonces recuerden lo que es Rn. Rn son n uplas ordenadas, es decir, n números puestos uno detrás de otro, donde el orden importa, donde cada número es un número real. Entonces yo decía, 1, 3.5, usamos punto porque la coma va a separar los números. 3.52 pertenece a R3. Por ejemplo. Es simplemente n números en orden, ¿no? Y observemos que, por ejemplo, x1, x2, x3 es igual a y1, y2, y3. Esto es bastante intuitivo, pero lo remarco. Si solo si x1 es igual a y1, x2 es igual a y2, x3 es igual a y3. Es decir, los números de los tres primeros números son iguales a los tres segundos números, y en ese orden, ¿no? x1 igual a y1, x2 igual a y2, x3 igual a y3. Bueno, cuando tenemos un solo R1, es la recta real, que todos conocemos. Es un solo número. Son las n uplas con un solo número. R2 es el plano, es decir, lo podemos reemplazar, ¿no? R2 es... ¿qué pasa? Capaz que alguien me está pidiendo. Esto lo vamos a sacar de acá. Electricidad, sí. Bueno, entonces recuerden que R2 es el plano. No sé qué es eso. Ese ruido, no sé. Es el plano, y R3 es el espacio, ¿no? El espacio euclídeo que nosotros conocemos. Y bueno, esos son los dos espacios más concretos que conocemos, los tres con R. Pero bueno, nada nos restringe a R1, R2, R3, y se trabaja en R4, en Rn, y hay problemas que tienen miles de dimensiones, ¿no? Porque no modelizan un espacio muchas veces los espacios vectoriales. Estos son espacios vectoriales. Modelizan ciertas situaciones lineales, que tienen que ver con cuestiones lineales. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de linealidad? Que R2, R3, Rn tienen suma y producto por escalares. Entonces, veamos eso.
Yo escribo feo y además tengo el dedo medio roto, así que escribo feo. Suma de vectores. Entonces, x1, x2, resumidamente, ¿no? Para escribir menos hago así, y 1, y 2, y n es simplemente sumar coordenada a coordenada. El primer número se suma con el primer número, el segundo con el segundo, y así sucesivamente hasta sumar el último con el último. Sí. ¿Cuál es la pregunta? No, no, digamos, tiene que ver, sí, tiene que ver, linealidad tiene que ver con que podemos sumar vectores y multiplicarlos por una constante. Sí, sí. La clase pasada definimos que era una combinación lineal y era justamente la iteración de esa propiedad. Ahora lo definimos. Después tenemos producto de vectores por un escalar. Entonces, si lambda es un número real, lo podemos multiplicar. Podemos multiplicar un vector x1, xn por un escalar, también coordenada a coordenada. Cada coordenada la multiplicamos por... Bueno, y esta suma y este producto tienen unas propiedades que yo listé la clase pasada, que ahora las vamos a mostrar. Las propiedades que satisface la suma de vectores. Es asociativa, es conmutativa. Es decir, ¿qué significa asociativa? Que si tengo tres vectores para sumar, en orden, hacer b más w y después sumarle u a izquierda es lo mismo que hacer u más b y sumarle w a la derecha. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad me dice que bb más w es w más b. La tercera propiedad elige un vector, el 0, que es el 0,000, y se puede demostrar fácilmente que es el elemento neutro. Es decir, que b más 0 es igual a 0 más b igual a b. 0 más b igual a b. Y después hay otra propiedad que dice que dado cualquier vector hay un opuesto, dado cualquier vector b hay un opuesto menos b, que es el vector original con con cambio de signo en todas las componentes. Y ese vector tiene la propiedad que b más b menos b es lo mismo que menos b más b igual a 0. Después tenemos otras propiedades. Estas son las de la suma. Acá está la interpretación geométrica. Y acá tenemos la definición del producto de un vector por un escalar. Y tiene dos propiedades. Es asociativa, es decir, multiplicar dos números y después multiplicar un vector, es lo mismo que multiplicar el vector por el segundo número y después por el primero. Y es distributiva. En ambos, acá hay dos distributividades, fíjense. En el primer renglón se multiplica un escalar multiplica dos vectores. Entonces, lambda por b más w es lambda por b más lambda w. Y en el segundo renglón tenemos la suma de dos escalares que multiplican a un vector. Lambda más mu por w es lambda por w más mu por b. Y creo que no hay otra propiedad. Sí.
esos dos números se suman antes de, o sea, no hacer la distribución, sino que se suman y después se multiplican. Da lo mismo. Sí, sí, justamente lo que indica entre paréntesis lambda más mu es que lo sumas antes de multiplicar. Claro, es decir, si vos tenés 5 por un vector, es lo mismo que hacer 2 por el vector más 3 por el vector. Eso es lo que está diciendo. Pensalo así, ahí ya está sumado. 5 por un vector es lo mismo que 2 por un vector más 3 por un vector. Bueno, estas propiedades, las de la suma, que son 4 o 5, y las de el producto de un vector por escalares, de vectores por escalares, son propiedades abstractas. Fíjense que no estoy poniendo coordenadas en ninguna, en ese sentido. En ninguna pongo coordenadas, ¿no? Fíjense que la propiedad 1 y 2 no hay coordenadas en ninguna parte. Estoy tocando el mismo botón siempre. Y en estas propiedades, en estas 4 propiedades, bueno, el único lugar que pongo coordenadas es en 3 y 4. Pero en general son son propiedades abstractas. Estas propiedades son las que definen un espacio vectorial. Si uno las abstrae, son las que definen un espacio vectorial, que no necesariamente tiene que ser Rn. Hay espacios vectoriales abstractos. Después vamos a ver que si el espacio vectorial tiene dimensión finita, que vamos a ver lo que es lo mismo que Rn o Kn para cada otro, cualquier cosa. Pero hay espacios vectoriales de dimensión infinita. Hay espacios vectoriales. Por ejemplo, ¿ustedes conocen los polinomios? ¿Han visto alguna vez polinomios? Bueno, los polinomios forman un espacio vectorial de dimensión infinita. Ya recuerdan que hay suma de polinomios, como el polinomio. Se puede multiplicar por otro polinomio, pero lo que nos interesa es que un polinomio se puede multiplicar por un número. Si ustedes multiplican un polinomio por un número, es muy, muy sencillo. Y se pueden sumar los polinomios. Bueno, ese producto por una escalar y esa suma entre polinomios, uno puede probar que resulta ser que polinomios es un espacio vectorial. Todavía no hemos definido el espacio vectorial, pero esencialmente son las 6 propiedades que hemos listado acá. Estas 4 y las 2 del producto. Quizás alguna más, no me acuerdo. Pero bueno, parece. Bueno, como ya dijimos, una combinación lineal eh, tenemos K vectores en Rn, entonces una combinación lineal de B1, BK es algo así como lambda 1, B1, más lambda 2, B2, más, lambda K, BK, donde obviamente lambda I pertenece a R para todo. Esa es una combinación lineal. Obviamente una combinación lineal de vectores en Rn es un vector en Rn. Entonces el álgebra lineal se trata de eso, estudiar cuestiones relacionadas a combinaciones lineales. Es más que eso, pero bueno. Lo que es esencial es que todo es lineal. No hay logaritmo de nada, no hay algo al cuadrado, no, es todo lineal. Bueno, ¿qué más vimos? Vayamos repasando. Las cuestiones geométricas estas repasan ustedes.
Bueno, eso es algo importante, lo vamos a repasar, muy importante. Sí, sí, lambda 1, ese lambda 1, B1, más, lambda K, BK. Indico que todos los lambda I pertenecen a R. Si I es 0, 0, el vector que tiene todos ceros, excepto un 1, en el lugar I, ¿no? Por ejemplo, en R3, E1 es 1, 0, 0, E2 es 0, 1, 0, y E3 es 0, 0, 1. Entonces, E1, EN, vectores en Rn, es la base canónica, es lo que se llama. Vayamos al próximo renglón. Entonces, los n vectores de Rn, así, bueno, son llamados como conjunto la base canónica de Rn. La base canónica de Rn. Nosotros vamos a ver después lo que es el concepto de base. Esencialmente, E1 y N tienen dos propiedades importantes. Generan todo. Hay una que la mencioné la clase pasada y otra que no la mencioné y no la voy a probar. E1, todo vector en Rn es combinación lineal de E1E, de la base canónica. Eso lo vimos la clase pasada, lo podemos repasar. Es muy sencillo, cada vector nos da una coordenada. Entonces, le multiplicamos cada vector por el valor de la coordenada del vector B. Ya lo hacemos de nuevo. Pero lo que quiero primero es el concepto. Ningún EI es combinación lineal de los otros. Esto no lo vimos ni lo vamos a ver hoy, porque es más un tema que ya vamos a ver más luego. Es decir, ningún vector EI es combinación lineal. E1 no es combinación lineal de 2, de 3. Es bastante obvio, por ejemplo, si uno lo mira en R3, bueno, ¿cómo puedo escribir E1, que es 1, 0, 0, como combinación lineal de 2 y de 3, si adelante tienen 0 todos? Cualquier combinación lineal de 2 y de 3 me va a quedar con 0 adelante, en el primer lugar. Entonces nunca voy a poder generar E1. Nunca voy a poder obtener E1. Bueno, esa es la demostración para cualquier coordenada. Pero no la vamos a hacer. Estas dos propiedades
es lo que definen que E1N es una base. Una base tiene esas propiedades. Cualquier vector es combinación lineal de los elementos de la base y ningún elemento de la base se puede escribir como combinación lineal de los otros. Vamos a probar en el futuro, es decir, esta no es la única base de Rn, hay infinitas bases de Rn. Hay infinitos conjuntos de n vectores, tal que cualquier vector es combinación lineal de esos n vectores y cumplen la propiedad 2 también. Eso es lo que se llama una base. Y esta es la base canónica, la base más sencilla. Eso lo vamos a ver. Vamos a probar, cosa que no es tan fácil, vamos a probar, es decir, no es tan fácil de probar, que dos bases cualesquiera tienen la misma cantidad de elementos. N en este caso. Y eso es lo que se va a llamar la dimensión del espacio vectorial. RLN tiene dimensión. Me estoy adelantando, pero es para decirles que esto es el ejemplo sencillo de lo que son espacios vectoriales. Y que tienen muchísimas propiedades de espacio vectorial. Digamos que explican muchas propiedades de espacio vectorial. Bueno, ¿cómo probamos que todo vector en Rn es combinación de lineal de 1n? Creo que lo hicimos con tres coordenadas la clase pasada, lo vamos a hacer con todas. Entonces, B es, pongamos A1 a N. ¿No? Son N valores que tiene B. Entonces, probemos que B es A1, E1, más A2, E2, más, AN, B. Bueno, entonces, el lado izquierdo, que es este, ¿no? A1, A2, ahí. Esto es el lado izquierdo, es lo mismo que esto. Y fíjense que esto es A1, 0, hagámoslo así, 0, 0, 0, más 0, A2, 0, 0, 0, más, 0, AN, ¿no? Digo, se puede demostrar por inducción, pero no, bueno, ustedes todavía no saben lo que es inducción. Sí, ya saben. Se puede demostrar por inducción. Pero bueno, es obvio, ¿no? Cada coordenada la dejo solita y todo lo demás es. Y esto es igual a 1 por 1, 0, 0, 0, más A2 por 0, 1, 0, 0, 0, más AN por 0, 0, 1. Ahí quedó medio feo. Y esto es igual a A1, E1, más A2, E2, más AN. Acá puse, acá es EN, ¿no? Es decir, llegamos a esto.
para demostrar, parto de la izquierda y llego a lo de la derecha. Bueno, después vimos lo que era el concepto de producto escalar, ¿no? El producto escalar. Entonces, si x1, xn y 1 y n pertenecen a Rn, el producto escalar entre x1, xn, y 1 y n es igual a x1 por y1 más x2 por y2, así sucesivamente, más xn por y. Es decir, el producto escalar es una función que va de Rn por Rn y va a R. Toma dos vectores en Rn y devuelve un vector, un número en R. El producto escalar canónico sería. En realidad hay muchos productos escalares que cumplen algunas propiedades, que son las siguientes. Bueno, acá vemos, si son vectores en R3 es muy fácil, es x1 por xy1 al medio de la pantalla, ¿no? x1 por y1, x2 por y2, x3 por y3. Es muy sencillo. Es importante notar que no es un producto de vectores que devuelve un vector, devuelve un número, es algo que nos saca del espacio vectorial. Bueno, acá hay un ejemplo. Y acá tenemos las cuatro propiedades fundamentales. El producto escalar es simétrico. P por W es lo mismo que W por B. Bueno, eso es por la conmutatividad. En realidad es simétrico o conmutativo. O sea, en realidad, cuando un producto escalar se habla de simetría, pero es lo mismo que decir que es conmutativo. Es lo mismo, digamos, es por la conmutatividad de los números reales. Es distributivo. B por W más U es lo mismo que B por W más B por U, y B más W por U es B por U más W por U. Si lambda es un número, entonces lambda por B, W por W es lo mismo que lambda por B por W. Y B por lambda W es lambda por B por W. Esto se llama bilinealidad. Bilinealidad. Se llama así. Tiene su origen teórico, el nombre es bilinealidad. Esta función que yo puse ahí en el Jamboard, esta función que yo puse en el Jamboard, es lo que se llama una función bilineal. Hay una definición de lo que es una función bilineal. Bueno, el producto escalar es una función bilineal.
Y por otro lado, si B es igual a 0, obviamente el producto escalar de B por B es 0, pues multiplicar 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0 y sumamos. De lo contrario, B por B es mayor que 0. Y eso se debe a que es una suma de números al cuadrado, ¿no? Es decir, vamos a probar eso nada más. Entonces, fíjense, bueno, vamos a probar en la próxima. Si B es igual a x1, xn, BB es x1, x1 más x2, x2 más xn, xn es por definición, ¿no es cierto? El primera coordenada contra primera coordenada, más segunda coordenada contra segunda coordenada. Y esto es x1 cuadrado más x2 cuadrado más xn cuadrado. Ahora, como b distinto de 0, ¿qué significa? Que es distinto del vector 0, 0, 0, 0, 0. Es decir, que una coordenada es distinta de 0. Existe I tal que xi distinto de 0. Eso implica que xi cuadrado mayor que 0. ¿No? Cualquier número distinto de 0 elevado al cuadrado da mayor que 0. Todos lo sabemos eso. Luego, BB es xi cuadrado más números, todo lo que queda son números mayores o iguales que 0. Algunos serán 0, pero otros no. Y eso es mayor que 0, claramente. Porque si a un número mayor que 0 le sumo cosas positivas, va a seguir siendo mayor que 0. Esto es lo que se llama, en matemática, el producto escalar es definido positivo. Son todos conceptos abstractos. Fíjense que acá no hay coordenadas. Acá realmente no hay coordenadas. Bueno, lo que nos está diciendo es que si uno toma cualquier espacio vectorial, pero en particular Rn, y encuentra una función que hace esto, eso es lo que se va a definir en el futuro como un producto escalar. ¿No? Se puede abstraer esas propiedades. Lo que estamos viendo nosotros es el producto escalar canónico, pero hay otros. Bueno, lo interesante del producto escalar canónico es que esa es una definición absolutamente algebraica, no estamos refiriendo a algo abstracto, ¿no? Estamos refiriendo al que está definido acá, ¿no? Este producto escalar, que es algo muy concreto, en Rn, nos da, pese a que es absolutamente algebraico, nos da la noción de ángulo. Nos permite recuperar la noción de ángulo entre dos vectores. Y además la noción de distancia. Norma de un vector, bueno, si B
perteneciente a Rn, la norma de B es la raíz cuadrada de x1 cuadrado más xn. Es una definición, pero es lo mismo que, fíjense, BB o preferentemente, muchas veces conviene escribir así. Ustedes saben que sacar la raíz cuadrada es elevar a un medio, ¿no? No sé si saben eso. Es una potencia más, pero bueno, fraccional. Entonces, el producto escalar nos permite recuperar la norma de un vector. Bueno, nos permite definir la norma de un vector y la observación que uno hace por teorema de Pitágoras, como vimos en la clase pasada, norma de B es igual a longitud de B. Eso es muy importante. Es decir, el producto escalar nos permite recuperar la noción de longitud y, por lo tanto, la noción de distancia. ¿Cómo vamos a definir la distancia entre dos vectores? Bueno, primero, el vector es una flecha, se grafica como una flecha, pero el valor que importa es el de la punta. El otro es un dibujo. Entonces, la distancia entre dos puntos del plano vayamos de a poquito. Distancia entre el punto del plano. Supongamos que nosotros tenemos el plano, creo que es apretar Shift, el plano coordenado, y tenemos dos puntos, pongámoslos rojos. ¿Cómo medimos la distancia entre estos dos puntos? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos la herramienta para hacerlo. Primero, miramos los dos vectores que llegan a los dos puntos. Así que le dibujamos la flechita. Y la distancia es esto, ¿no es cierto? La pintamos de azul. La distancia es esto. Es decir, la distancia es la longitud de esa línea azul. Pero esa línea azul, ¿qué era? Supongamos que este sea B. Y este sea W. Había un vector que era como esa línea azul, pero trasladado. ¿Cuál era? ¿Cómo? La resta de vectores. B menos W o W menos B, cualquiera de los dos. Entonces, la distancia es la norma de B menos W. Nada más que eso. B menos W era este vector, ¿no es cierto? Es decir, hay que hacer el paralelogramo. Complicado. Vamos a tratar de hacerlo a ojo. Algo así. No.
Vamos a hacer primero esto, algo que quede parecido. Ahí quedó parecido, ¿no es cierto? Y ahora de azul. Y este es B menos W. Entonces, la distancia entre B y W es la norma de B menos W. O la norma de W menos B es lo mismo. Sí. ¿Cómo? Es la misma la norma de B menos W que de W menos B. Porque, bueno, se da vuelta el vector. Pero la longitud que tiene siempre la. Entonces, así se define la distancia de los puntos en un plano. Entonces, definición. Esta es la parte de la fundamentación. ¿Por qué la gente lo definió así? Bueno, lo definió así porque hay una buena razón. En el plano y en el espacio es lo mismo, o sea, el dibujito es lo mismo. La distancia es la norma de B menos W. Entonces, sean B, W en Rn, la distancia entre B y W es B menos. Esta es una definición basada en lo anterior. Pero esto, ojo, que es el producto escalar canónico, ¿no? Yo les hablé de productos escalares abstractos, bueno, para esos no es la distancia es con el canal, con este concreto que vimos acá, que está señalado en rojo. Bueno, no sé si se habrá mantenido, porque a veces se borran esas cosas. No, sí se mantiene. Con este producto escalar canónico. Entonces tenemos el concepto de distancia. Entonces, fíjense, con el producto escalar, con una definición muy algebraica, muy sencilla, recuperamos el concepto de longitud de un vector y por lo tanto, porque se deduce, se obtiene a partir de eso, de distancia. Pero también recuperamos un concepto mucho menos lineal, digamos, si se quiere, que es el concepto de ángulo. Digamos. Ah, esta es una propiedad importante. Pero bueno, es importante, pero bueno, para que la sepan, ¿no? La norma de lambda por B es el módulo de lambda por la norma de B. Es bastante sencilla de probar. Acá está lo de la distancia. Bueno, interpretación geométrica del producto escalar. En general, en Rn, con esto vamos a terminar. En Rn se define lo siguiente. Si BW perteneciente a Rn, bueno, ya lo dije, el ángulo comprendido entre B y W es θ, que se define como el arc coseno de, bueno, me tengo que fijar porque no me acuerdo.
B1 por B2, como es de B1, es hallar coseno de B1, B2 sobre norma de B1 por norma de B2, ya está. ¿No? Y si ustedes toman vectores unitarios de norma 1, es simplemente el largo coseno del producto escalar del vector. ¿No? Por ejemplo, entre el vector E1 y E2 hay 90 grados. ¿Cómo? ¿No? Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplos. E1, E2 es 1 por 0 más 0 por 1, que es 0. Entonces, y norma de 1 igual a norma de 2 igual a 1, ¿no? Son vectores de norma 1, porque es 1 raíz cuadrada de 1 al cuadrado de eso. Entonces, θ, que es el ángulo comprendido entre ellos, es igual a arc coseno de 0. Y el arco coseno de 0 es 90 grados. Está bien, el ángulo entre un vector horizontal y uno vertical es 90 grados. Ahora pongamos B igual a un ángulo, un vector a 45 grados. Un vector a 45 grados es un vector que tiene la misma coordenada X que Y, ¿no es cierto? Forma un cuadrado. ¿Por qué pongo raíz de 2 sobre 2? Por lo siguiente. B, la norma de B, ¿cuánto es? Es la raíz cuadrada de raíz de 2 sobre 2 al cuadrado más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Raíz de 2 al cuadrado es 2 sobre 4 más 2 sobre 4. Es la raíz cuadrada de 1 medio más 1 medio, 1. Ese es el vector a 45 grados que tiene norma 1. Ese vector a 45 grados que tiene. ¿Cuánto es E1 por B? E1 por B es 1 por raíz de 2 sobre 2 más 0 por raíz de 2 sobre 2, que es raíz de 2 sobre 2. Que fíjense que es el coseno de 45 grados. Por lo tanto, θ, el ángulo comprendido entre ellos dos, es el arc coseno de raíz de 2 sobre 2, que es 45 grados. Fíjense cómo se recupera. Parece que no tuviera nada que ver, ¿no? El producto escalar de dos vectores con los ángulos. No, pero tiene totalmente que ver. Bueno, la demostración de por qué si esto en R2 no es difícil. La vamos a ver en la transparencia. Porque si no vamos a escribir algo. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es, vamos a tener que hacer dibujos. Mejor hacerlo acá que mostremos que en R2 que
el ángulo comprendido entre B y W. Era B y W. La anotación quiero que sea la. No, B1 y B2. Entre B1 y B2 es θ igual el arco coseno de B1, B2 sobre norma de B1. Norma de B2. Ahora, ustedes fíjense lo siguiente, vamos a dibujar. Vamos a dibujar los ejes coordenados primero. Si tengo B1 y B2, vamos a hacer así, B1 este, B2 este. Bueno, y esto es θ, ¿no? Este es el ángulo, ¿no? Θ. Bueno, fíjense que si yo, por ejemplo, en este vector, proyecto así y así, bueno, esta es la coordenada. Si supongamos que este es B1 y este es B2, esto es la coordenada de X2, no, Y2, no, ¿cómo? Y1, y esta es la coordenada Y2. Y digamos, si el vector fuera de norma 1, si estuviera sobre la circunferencia, esto sería el coseno de este ángulo y esto sería, ¿no? Esto es, recuerden que si uno tiene un triángulo de norma 1, ¿no? Esto mide 1, esto es coseno de, y esto es phi, esto es coseno de phi, y esto es seno de phi. Eso es lo que hay que saber acá. Seno de phi. No, recuerden que el coseno, ¿qué es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Si la hipotenusa vale 1, el cateto opuesto vale seno de phi. Entonces, si ustedes tienen un vector de longitud 1, el eje, lo que mide la coordenada de X es el coseno del ángulo, y lo que mide la coordenada de Y es el seno del ángulo. Bueno, y en general, cualquier vector B en R2 es la norma de B por coseno phi, seno phi. Esa es la demostración, tío. Porque bueno, si acá en vez de poner 1 pusiera la norma de B, acá tendría que poner norma de B seno phi y acá norma de B coseno phi. Es decir, el mismo dibujito, si esto mide R, esto es R seno phi y esto es R coseno phi. Porque bueno, porque ¿cuál es la definición de seno? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. R seno phi sobre R da que seno phi. Bueno, entonces, basándose en esa observación, ahora sí vamos a la transparencia, tenemos que B1, sí, el link del Jamboard, bueno, se lo paso.
Ah, muchos hay ahora. Ahí le estoy pasando el link del Zoom. Interrúmpame háblenme si quieren. Y si quieren hacer una pregunta, por supuesto, también. A ver, alguien hable para ver si los escucho bien. Por favor. Hola, profe. Hola. Hola, hola, Sí, hola, hola. sí, se escucha. Perfecto. Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? No hay son como alumnos presenciales. Cualquiera me puede preguntar Bien. cualquier cosa. Bueno, entonces, tenemos que el vector B1 es norma de B1 por coseno alfa 1, seno alfa 1, donde B1, digamos, donde alfa 1 es el ángulo de B1 con el eje X. Y B2 es norma de B2 por coseno alfa 2, seno alfa 2, donde alfa 2 es el ángulo de B2 con el eje X. Por lo tanto, si uno hace el producto escalar B1-B2, queda norma de B1, norma de B2. Si uno hace coordenada a coordenada los productos y queda eso. Norma de B1 por norma de B2 por el vector, por el número, perdón. Coseno alfa 1, coseno alfa 2, más seno alfa 1, seno alfa 2. Es una cuentita que se hace, el producto escalar de esas dos cosas da eso. Pero, por las propiedades de las reglas de trigonometría, uno sabe que coseno alfa 1, coseno alfa 2, más seno alfa 1, seno alfa 2, es coseno alfa 1 menos alfa 2. Y alfa 1 menos alfa 2 es la diferencia, vamos a ponerlo acá, es el ángulo comprendido entre ellos. ¿Mm? Veamos acá el ejemplo. Y ahora ya hacemos un intervalo. Tengo un vector acá. Entonces tenemos estos dos vectores. B1, B2. Este es alfa 1 y este es alfa 2. Y el ángulo comprendido entre ellos, θ, es alfa 1 menos alfa 2. Está claro eso es muy, muy sencillo. Ahora, B1 es norma de B1 por coseno de alfa 1, seno de alfa 1. Y B2 es norma de B2 por coseno de alfa 2, seno de alfa 2. Eso implica, cuando hago el producto escalar, que B1, B2 es B1 coseno de alfa 1 por B2 coseno de alfa 2 más B1 seno de alfa 1 B2 seno de alfa 2. Y ahora reagrupo convenientemente. Fíjense que en los dos está B1, es B1, B2, y ahora saco como factor común B1 por B2 y acá me queda coseno de alfa 1, coseno de alfa 2, más seno de alfa 1, seno de alfa 2. Pero esto por las reglas de trigonometría es B1, no por las reglas propias, sino por alguna propiedad de trigonometría, el coseno de la suma de dos ángulos. Esto es coseno de alfa 1 menos alfa 2.
Esto, entonces, por lo tanto, es B1, B2 por el coseno de θ. Y ya está. Ahí está probado eso. Fíjense con las reglas del secundario, porque son reglas las reglas de trigonometría son cosas que se aprenden. Uno puede probar que este producto escalar tan particular, uno puede obtener el coseno de θ y por lo tanto con la función inversa, con el arco de coseno, uno puede recuperarlo. Son cuentas del secundario estas, ¿no? Bueno, a ver, creo que me falta algo. Esto es fundamental. Pero vamos a tener que hacer un intervalo porque se está haciendo demasiado. Entonces la segunda mitad va a ser esto y un poquito de ecuaciones perpendiculares. Obviamente, si tenemos la noción de ángulo, tenemos la noción de perpendicularidad, porque dos vectores o dos rectas, digamos, ustedes tienen más la noción de rectas en el plano, son perpendiculares si el ángulo entre ellas es 90 grados. Entonces, ahora como tenemos el concepto de ángulo entre dos rectas o entre dos vectores, tenemos el concepto de perpendicularidad. Ahora bien, si el ángulo entre dos vectores es 90 grados, significa que el coseno del ángulo comprendido entre ellos es 0. El coseno de 90 es 0. Por lo tanto, dos vectores son perpendiculares si su producto escalar, que esencialmente es el coseno de θ multiplicado por una constante, si el producto escalar es 0. Entonces, esa es la definición de perpendicularidad en el contexto de la álgebra. El producto escalar BW puede ser igual a 0 para determinados vectores e incluso ambos distintos de 0. Por ejemplo, entre 1, 2, 3 y 2, 1, menos 4 tercios, el producto escalar es 1 por 2, que es 2, más 1 por 2, que es 2, más 3 por menos 4 tercios, que es menos 4. Eso da 0. En ese caso decimos que los vectores son perpendiculares u ortogonales, que es otra forma de decir perpendicularidad. En el caso que el producto escalar entre B y W es 0. Y denotamos B, esa T invertida, W. B ortogonal a W o B perpendicular a W. Consideremos en R2 los vectores 3, 1 y menos 1, 3. Claramente, así por el dibujito, uno ya se da cuenta que son perpendiculares. Y cuando vemos el producto escalar, vemos que 3 por menos 1 más 1 por 3 da 0. En el plano siempre pasa eso, ¿no? Que es medio como que son las mismas coordenadas permutadas y una coordenada negativa. Siempre pasa eso. Pero ya en R3 y dimensiones superiores, uno no se puede dar cuenta a ojo qué vectores son perpendiculares. Hay que hacer la cuenta. Porque ya... Bueno, y acá vamos a terminar con esto. El concepto de ortogonalidad lo vamos a ver en la última clase. Vamos a ver en la última clase con el espacio vectorial. Es claro que esta definición algebraica de perpendicularidad está de acuerdo con la interpretación geométrica del producto escalar. B y W perpendiculares, geométricamente, el ángulo comprendido entre B y W es 90 grados, por lo tanto el coseno de θ es 0, y por lo tanto el producto escalar entre B y W es 0. Sí. ¿Cómo? No, es decir, el concepto es todo lo de R3 y R4, de R2 y R3 se generaliza a Rn en general, casi todo. El concepto de perpendicularidad también. Es decir, uno no puede dibujar en R4. En R3, si se cumple que el producto escalar entre B y W es 0, uno puede ver visualmente que son perpendiculares. En R4 ya la cuestión visual no puede ver, puede proyectar y siempre cualquier proyección va a dar que también son perpendiculares. Pero generalmente es una práctica muy usual que propiedades de R2 y R3, que son propiedades muy concretas, generalizan a Rn. En este caso, la definición de perpendicularidad
de R2 y R3, se generaliza Rn, y tenemos un concepto muy sencillo para generalizarlo, que es el producto escalar. Dos vectores en Rn son perpendiculares si su producto escalar es 0. Bueno, observen que la base canónica, E1n, es una base donde dos vectores cualesquiera de ellos son ortogonales. Es una base perpendicular. Digamos, si uno dibuja los tres vectores canónicos en R3, cada uno va por un eje, son perpendiculares entre ellos. Bueno, ahora pasemos al tema siguiente. Esto es un poco una introducción a la materia. No es la parte central, es la parte más concreta de la materia, en el sentido que son vectores que uno conoce. Después ya vamos a trabajar un poquito más abstractamente, pero bastante más adelante, en la segunda mitad o más adelante. Vamos a repetir todos estos conceptos, pero en un contexto un poquito más abstracto. Ahora vamos a empezar un poquito el próximo tema, después lo vamos a repasar la clase que viene y vamos a avanzar un poco más. Bueno, objetivo. En las próximas clases aprenderemos a resolver sistemas de ecuaciones lineales sobre R. Primero vamos a explicar lo que son, ¿no? Usando el método Gauss. Ustedes en general, en el secundario creo que se ve tres ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas, tres ecuaciones con incógnitas. ¿Se ve o no se ve? Más o menos se ve. Por lo menos de oído lo sabe. Bueno, hay una generalización de eso. Lamentablemente en el secundario nos enseñan el método más sencillo para resolverla, que es el que vamos a hacer. Es el método más sencillo. El método de Gauss. Gauss-Jordan. O Gauss-Jordan, en realidad porque Jordan era francés. Entonces, en esta clase, en esta primera parte, no sé si vamos a ver todo eso, pero vamos a ver en esta primera parte la definición del sistema de ecuaciones lineales. Eso seguro lo vamos a ver. Resolveremos algunos sistemas de ecuaciones concretos usando el método de eliminación de variables. Es uno de los... Recuerden que cuando uno resuelve en el secundario sistema de ecuaciones lineales, le dan tres métodos. Sustitución, igualación, no me las acuerdo. La verdad que no entiendo muy bien, eso debe ser algo tradicional, de la matemática tradicional, porque es mucho más sencillo el método que se ve en esta clase. Eso es lo que vamos a ver, que es el método Gauss-Jordan. Es un método que alguien que sepa programar medianamente, lo puede programar en un rato. Es decir, porque es muy algorítmico, no depende de las decisiones de uno. Uno tiene que hacer este paso, es todo así pautado, y siempre vamos a tomar un sistema de ecuaciones lineales, y si no lo saben hacer, bueno, no van a sacar nada en ese ejercicio, y es una pavada no sacar nada en ese ejercicio porque es fácil de aprender. Entonces traten de aprenderlo. Y justificaremos el método de eliminación de variables, probablemente no hagamos eso. El método de Gauss no es más que una forma de utilizar el método de eliminación de variables de manera sistemática y algorítmica. El método de Gauss-Jordan será visto en las próximas clases. Vamos a hacer tres clases por lo menos de esto. El problema general. Bueno, vamos a empezar con un problema abstracto, después vamos a ver algunos ejemplos. El problema a resolver será el siguiente. Buscamos números x1, xn en un cuerpo K. Un cuerpo es una entidad abstracta, es una definición abstracta, que hay muchos cuerpos. Nosotros vamos a centrarnos en los reales o los complejos. En los reales. Hay otros cuerpos que ya son más para los matemáticos, pero hay otros. Nosotros nos vamos a centrar en los reales y los complejos, esencialmente en los reales. Para no complicar la vida, vamos a hacer cuentas sobre los reales. General. Entonces, nosotros necesitamos encontrar números x1, xn que satisfacen
estas m ecuaciones, fíjense que son m ecuaciones, y 1 y m, estas m ecuaciones, que son ecuaciones lineales. ¿Por qué son lineales? Bueno, porque es multiplicar cada numerito por un otro número y después sumar. Ahí no aclara que los A y J también son números reales, ¿no? No está aclarado acá en la tabla. Ah, sí, ahí está, ahí J. Son números reales. Se dice que las ecuaciones estas forman un sistema de ecuaciones lineales de m ecuaciones y n incógnitas. El sistema es homogéneo si todos los i sub i son ceros, y no homogéneo si alguno es distinto de cero. El problema es diferente, pero se resuelve de la misma manera. A ver, veamos algún ejemplo. Los siguientes son un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Esto a muchos les resultará familiar, ¿no? 2x1 más 8x2 es igual a 0. 2x1 más x2 igual a 1. Resolver eso. O 2x1 más x2 igual a 0. 2x1 menos x2 igual a 1. O 2x, también a veces en vez de x1 y x2 se usa x y 2x más y igual a 1. 4x más 2y igual a 2. Estas son dos ecuaciones con dos incógnitas. Puede haber dos ecuaciones con tres incógnitas. Puede haber 5 ecuaciones con 8 incógnitas. Puede haber la cantidad de ecuaciones que uno quiera y la cantidad de incógnitas que uno quiera. Pero siempre es un esquema que es un número por una variable, por una incógnita, digámoslo así, más otro número por otra incógnita, más otro número por otra incógnita. Siempre es el mismo. Igual a otro número, que a veces es 0 y a veces no es 0. Estos son todos sistemas no homogéneos, porque los homogéneos son igualados a 0. Problema. Encontrar las soluciones x y z del sistema de ecuaciones lo siguiente. X, ahí me faltó un más. Puede estar ahí, acostadito, no sé, pero en alguna parte tiene que estar. X más 2z igual a 1. X menos 3y más 3z igual a 2. 2x menos y más 5z igual a 3. ¿Por qué dejo ese lugar en blanco en la primera ecuación? Bueno, porque quiero alinear las letras. Toda la x la pongo en la misma columna, en columna en realidad. Todas las x están en la misma columna, todas las y en la misma columna. No tiene y la primera ecuación, entonces no pongo nada, y todas las z en la tercera columna. Es simplemente para que quede más prolijo. Pero en realidad van a ver que tiene una justificación matemática. Es decir, queremos encontrar números reales x y z que satisfagan las soluciones anteriores. Veremos que la única solución es menos 1, 0, es decir, x igual a menos, ahí lo escribí como un vector, pero en realidad tendría que haber escrito x igual a menos 1, y igual a 0, y z igual a 1. Eso también lo voy a corregir. Supongamos que x y z es una solución de nuestro sistema, entonces también vale que la primera ecuación, a ver, recuerden cuál era la primera ecuación. La segunda más menos 1 por la primera, ¿qué nos da? Bueno, hacemos coordenada a coordenada, ¿no? X menos x me queda 0. Menos y menos nada, menos 3y menos nada, me quedan menos 3y. 3z menos 2z, porque multiplico por 1, me queda z. Y 2, fíjense que estoy multiplicando por menos 1 la primera ecuación, entonces acá me queda menos 1. 2 menos 1 es 1. Entonces, si vale la primera ecuación y la tercera, vale esta también. El resultado de combinarlas linealmente, digamos. Eso lo han hecho alguna vez cuando resolviendo una ecuación, el sistema de ecuaciones. Se suman las ecuaciones, o una ecuación se suma por el múltiplo de 2. Por lo tanto, x y z también es solución del sistema. X más reemplazo
segunda ecuación por esta. Entonces, si x y z es solución del sistema original, también va a ser solución de este sistema. X más 2z igual a 1, que es lo que viene de antes, menos 3y más z igual a 1, que es la que obtuvimos ahora, 2x menos y más 5z igual a 3, que es la tercera ecuación original. Es decir, lo que he hecho es reemplazar la segunda ecuación por este resultado. ¿Y por qué lo puedo hacer? Ya les adelanto. Lo que he hecho es sumarle a la segunda ecuación el múltiplo de otra. Y eso está claro que como x y z es solución de cada una de las ecuaciones que están en cada uno de los renglones, va a ser también solución del renglón de abajo. Y repetimos el procedimiento. Ahora, es decir, ¿por qué hice esto? ¿Cuál fue la intención de hacer esto? Que parece tan descabellado. Estoy eliminando, ahora voy a elimine esta x y ahora voy a eliminar esta. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, sumándole a la segunda ecuación un múltiplo de la primera, eliminé la x, en realidad restando la segunda ecuación menos la primera. Y la tercera ecuación menos 2 veces la primera, me elimina la x. Creo que uno de los métodos que enseñan en secundaria es este, es eliminación de variables. Que ustedes lo hayan aprendido, o que se lo hayan enseñado bien es otra cosa, pero ese. Bueno, entonces hacemos lo mismo, como les digo, es a la tercera ecuación le restamos 2 veces la primera, y haciendo las cuentitas no es muy difícil, queda menos y más z igual a 1. Entonces, x y z, cualquier solución del sistema original también va a ser solución de este sistema. Si permuto la tercera fila con la segunda, también va a ser solución de este sistema, ¿no? Permutar realmente no aporta nada. Aporta un poquito de orden, como... Entonces, ustedes, no está demostrado, pero estos procedimientos que hago son lícitos y en realidad todas las soluciones del sistema original son iguales a todas las soluciones que se. Pero lo voy simplificando. Fíjense que está simplificado porque eliminé la x de las otras dos variables, de las otras dos cosas. Y ahora, con esa menos y, en realidad lo multiplico por menos 1 probablemente, elimino la y de la tercera ecuación. Y ahí ya me va a quedar muy fácil, todo muy fácil. Bueno, no, después tengo que eliminar la z. Bueno, entonces llegamos a que el sistema original es equivalente a este. No lo probamos, pero yo les garantizo que es así, lo vamos a probar. Eso sí lo vamos a demostrar. Entonces, si le sumo eso... Sí, si le resto... Si la resto 3 veces, bueno, si hago menos 3 por la ecuación de arriba, por la segunda ecuación, y le sumo a la tercera, elimino el menos 3, ¿no? Es decir, si multiplico por 3 la primera ecuación, me queda menos 3y más 3z igual a 3, después se la resto a la tercera, que es lo que hice en el renglón siguiente, me queda menos 2z igual a menos 2. Entonces, ahora el sistema es equivalente a esto. Dividiendo por 2 esta ecuación, me queda equivalente a esto. ¿Y ahora qué hago? Elimino el z, que está en el primero y en el segundo. Siempre hago lo mismo. El método que vamos a ver, el método general, el que le vamos a tomar en los parciales, es esto. No es más que esto. No es más que esto. Es decir, si entienden este ejemplo, entienden el 90% del sistema de ecuaciones. Entonces, ahora, ¿cómo elimino el z? Bueno, a
a la segunda ecuación le resto bueno, a la primera ecuación le resto 2 veces la tercera, es lo que hice ahí, y a la segunda ecuación le resto la tercera, es lo que hice ahí. Y me queda x igual a menos 1 y menos y igual a 0, z igual a 1. Ya está. Fíjense lo sencillo que es si uno lo hace sistemático. Es muy, muy sencillo. Bueno, lo vamos a repasar la clase que viene, no se preocupen, vamos a repasar quizás con otro ejemplo, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacer millones de ejemplos. En resumen, supusimos que x y z es una solución del sistema original y probamos que x igual a menos 1 igual a 0 y z igual a 1. Y bueno, si quieren lo comprueban. Siempre recomiendo comprobar porque error de cuenta comete cualquiera. Entonces, tomo menos 1 más 2 veces 1, me queda 1, está perfecto, menos 1, menos 3 por 0 más 3 por 1 me queda 2, como tiene que ser, 2 por menos 1 menos 0 más 3 por 1 me queda 1. Lo que acá no está dicho, quizás en la próxima no está dicho, es que el sistema original tiene las mismas soluciones que el sistema que obtuvimos, haciendo esa cuenta. Lo que está dicho acá es que si algo era solución del sistema original, va a ser solución de este sistema de ecuaciones. Lo que no está dicho era al revés. Pero en realidad con procedimientos muy similares se puede volver a la ecuación original. Se puede recuperar. Entonces, son equivalentes. Lo importante es que los dos sistemas de ecuaciones son equivalentes. Tienen la misma solución. Bueno, podría suceder que el sistema no tenga solución como en el siguiente caso. Encontrar soluciones del sistema x y z, que son estas ecuaciones. X más 2z igual a 1, x menos 3y más 3z igual a 2, menos 2x menos 3y más 5z igual a 4. Veremos que no tiene solución. Supongamos que x y z son las soluciones de nuestro sistema. Entonces también va a ser, si le resto a la fila 2 la fila 1, también puedo reemplazar la ecuación de la fila 2 por ese resultado. Entonces, x y z también es solución del sistema x más 2z igual a 1, menos 3y más z igual a 1, 2x menos 3y más 5z igual a 4. Y ahora elimino la x de la tercera ecuación. Le resto a la tercera ecuación 2 veces la primera. Digo yo, hagamos eso, sí. Y eso me queda que la tercera ecuación debe ser reemplazada por menos 3y más z igual a 2. Por lo tanto, x y z, el sistema original es equivalente al sistema x más 2z igual a 1, menos 3y más z igual a 1, menos 3y más z igual a 2. Bueno, y evidentemente, los dos últimos reglamentos son incompatibles. Son la misma ecuación, igual a 1, 1, igual a 2. No hay solución. Si ustedes restan al tercer renglón del primero, nos queda que 0 igual a 1. Absurdo. Eso es lo que hacemos es que hacer. Si uno resta a la tercera fila, le resta a la primera, queda 0 igual a 1. Le resta a la segunda, queda 0 igual a 1. La igualdad es un absurdo, el cual provino de suponer que nuestro sistema tenía solución. Entonces es importante saber que el sistema puede no tener solución o puede tener infinita solución. O puede tener una. Es decir, hay tres posibilidades. Eso se ve después en la teoría. O no tiene solución, o tiene una solución, o tiene infinitas soluciones. No hay un sistema que tenga 5 soluciones. Es 0, 1 o infinito. Siempre estamos hablando de sistemas de línea de ecuaciones. Los sistemas que no son lineales, casi no hay teoría. Los sistemas es decir, hay sistemas de ecuaciones o hay ecuaciones no lineales. Entonces, por ejemplo,
Encontrar los ceros del polinomio x al cubo más 2x más 1. Eso se puede hacer hasta x a la cuarta, se puede hacer verificando. Después hay un teorema que dice que a partir de 5 no hay ninguna forma de encontrar la solución integral. Eso lo demostró un matemático que se llamaba Bell en 1820. Por ejemplo. Es decir, es un teorema muy raro porque lo que nos dice que no hay ninguna forma general de encontrar soluciones de polinomios de grado 5 o mayor. 5. Pero en ecuaciones lineales está todo resuelto. Después tenemos sistemas de ecuaciones, puede haber un sistema de ecuaciones con dos polinomios, ¿no? O un sistema de ecuaciones que diga seno tita más 1 más 3x igual 0 y otro, digo, hay muchas cosas no lineales, muchas cosas. Nosotros vamos a ver cosas lineales. Y ahora vamos a ver un sistema que tiene infinitas soluciones. Es decir, vimos primero uno que tiene una, después vimos uno que no tiene ninguna, y ahora vamos a ver un sistema que tiene infinitas soluciones. El sistema es el siguiente. X más 2z igual a 1, x menos 3y más 3z igual a 2, 2x menos 3y más 5z igual a 3. Entonces veremos que los conjuntos de soluciones del sistema es el siguiente. Menos 2z más 1, z menos 1, 3, z con z presente R. Es decir, son esos vectores, si lo quieren ver como vectores, y si no, visto como números, como x, como tres variables, son los x que son de la forma menos 2z más 1 y menos z más 1 más 3, donde z perteneciente a R. Son los x y z que tienen esta relación entre ellos. ¿No? Fíjense que el x y el y se escriben en función de z. Sí. Digamos, en el caso de se puede llegar No. Es una buena pregunta, no se me había ocurrido. ¿Puede ocurrir que una de las coordenadas sea 0? Sí. Pues puede. Sí, sí. Sí, suponete que agrego una variable w igual a 5 y las otras no aparecen. Entonces me queda. Sí, 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 sí. No, sí. Sí, sí puede. No, me preguntaban si las coordenadas pueden ser, en vez de variables, como son estas, pueden ser fijas. Sí, pueden ser. Alguna puede ser. No todas, porque sería. Bueno, si son todas fijas, es un solo valor. Sí, 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 puede ser. Me desorientó la pregunta, pero está buena la pregunta. Bueno, ¿cómo vemos esto? No, pero acá lo importante es lo siguiente, es darse cuenta que tenemos, en este caso, no vamos a generalizar que siempre va a ser así, ni mucho menos. Tenemos tres valores, x y z, que queremos descubrir. Y entonces, lo que obtenemos es que el valor de z es libre, pero ya x e y están determinados por z. Son infinitos valores, pero no son cualesquiera valores, sino que hay uno que es libre, que es z, lo que se llama variable libre en ecuaciones lineales, como vamos a ver. Hay una variable libre y las otras están relacionadas linealmente, afínmente en realidad, están relacionadas con z. Bueno, y hacemos lo mismo de siempre. Vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a eliminar la variable x de la segunda y tercera ecuación. Después, según como nos quede, vamos a eliminar la variable y en otras. Y después vamos a eliminar las variables z digamos, agarramos una que la dejamos y eliminamos las otras. Si podemos, a veces no se puede, como va a ser este caso. Entonces, lo primero que hacemos es restamos a la segunda ecuación, le restamos la primera. Entonces, la segunda ecuación la reemplazamos con menos, fíjense que x menos x queda 0, menos 3y menos 0 queda menos 3y, 3z menos 2z queda z, y 2 menos 1 queda 1. Entonces queda, la segunda ecuación nos queda, la reemplazamos por menos 3y
más z igual a 1. Entonces, el sistema original, este es equivalente a este. Equivalente en el sentido que van a tener las mismas soluciones, como vamos a demostrar más luego. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, eliminamos, en la tercera fila eliminamos, en la tercera ecuación eliminamos 2x. ¿Cómo hacemos? Bueno, a la tercera ecuación le restamos 2 veces la primera. Hacemos así, y entonces, ahora el sistema este es equivalente al original, ¿no? A este original que está hoy. Y equivalentemente, fíjense que hay 2 ecuaciones iguales, entonces elimino una. ¿Para qué voy a tener 2 ecuaciones iguales? Lo puedo hacer restando la tercera fila de la segunda, me queda 0 igual a 0. Ahí le divido. Bueno, entonces ahí me quedaron 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Cuando ocurre este tipo de fenómenos es cuando tenemos infinitas soluciones. Cuando hay, genéricamente hablando, cuando hay más incógnitas que ecuaciones, empieza a haber infinitas soluciones. Bueno, entonces lo que podemos hacer es despejar x en función de z e y en función de z, pasándola para otro lado. Entonces, x y z es solución, el sistema original es equivalente a x más 2z igual a 1, o menos 3y, y la ecuación menos 3y más z igual a 1. Podemos despejar x y en función de z, es decir, x es menos 2z más 1, y es z menos 1 sobre 3, y no tenemos ninguna condición sobre z. Y ya está. En resumen, supusimos que x y z eran solución del sistema original, y probamos que x es menos 2z más 1, y es z menos 3, y z puede, me faltó decir ahí, y z puede tomar cualquier valor. Comprobemos. Si reemplazamos x y z por esos valores, bueno, no lo voy a hacer ahora, verificamos la igualdad. Es decir, a x en la ecuación original, a x lo reemplazamos por menos z más 1, y ahí lo reemplazamos por z menos 3, z menos 1 sobre 3, y si hacemos las cuentas nos da lo que nos tiene. Bueno, aquí vamos a terminar. La clase que viene, el jueves, vamos a seguir con esto y vamos a ver un poquito más del sistema de ecuaciones lineales. El sistema de ecuaciones lineales son, ¿cuántas clases? El sistema de ecuaciones lineales son 3 clases. Sí. Vamos a ver, entre el jueves que viene y el martes de la semana que viene, después viene el periodo. Vamos a terminar con el sistema de ecuaciones. Les digo, lo que hicimos hoy es más o menos lo que tienen que aprender ustedes para resolver. Es simplemente a una ecuación se le resta el múltiplo de otra, y eso es después, bueno, se puede permutar qué ecuación va arriba, qué ecuación va abajo, para ordenarlo, pero esencialmente lo más importante es hay 3 reglas para resolver ecuaciones lineales. Hay 3 reglas para resolver ecuaciones. 3 cosas que pueden hacer para simplificar el sistema. Lo que hacemos nosotros es simplificar el sistema, ¿cierto? Hay 3 cosas que se pueden hacer para simplificar el sistema. Se puede. La más importante es, a una ecuación se le resta el múltiplo de otra. No hay ningún problema. Se conserva el sistema equivalente. A una ecuación se la multiplica por un número no nulo. Si se la multiplica por un número no nulo, se anula la ecuación, lo cual no sirve.
Si uno lo multiplica por un número no nulo, el sistema es equivalente. Y dos ecuaciones se pueden permutar. Esas son las tres reglas que permiten resolver cualquier sistema de ecuaciones haciendo cosas muy parecidas a esta. En la clase que viene vamos a empezar resolviendo un sistema de ecuaciones y la otra clase también, para que ustedes vean cómo se hace. El método este se llama de Gauss-Jordan. Es un poquito más profundo que lo que les digo, pero la solución es así. Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene. Ya terminamos la grabación.